Fury Rate lo veo no tanto por el lado del riesgo, sino por el lado de que justifica o no hacer la inversión. Digamos que el costo de oportunidad viene a ser como el punto de partida para determinar como ese porcentaje de riesgo que yo voy a calcular. Al inicio, el Fury Rate no tiene una tasa de costo de oportunidad, pero deberíamos incluirlo. Yo sé que en algo de una renta fija o un activo refugio, yo tengo cierto nivel de rentabilidad, pues debe superar también ese activo. Como base tengo que algo que no tiene riesgo alguno, que ya me entrega una rentabilidad de tanto, ¿cierto? Entonces yo por el riesgo que voy a asumir, sea por un mercado específico, sea por un activo específico, o sea por un negocio en específico, de esa base, cuánto adicional estoy dispuesto o requiero para asumir ese riesgo adicional que estoy obteniendo. Esos activos, como digamos criptos, digamos ciertos elementos de un portafolio, por ejemplo, ETFs, etcétera, ¿cierto? ¿Qué tan fácil es para mí convertir esa inversión en liquidez? Si el flujo del dinero se me demora, pues yo voy a perder oportunidad para generar otras inversiones. Eso es lo que nosotros llamamos costos financieros ocultos que están derivados del tiempo. Nuevo episodio de Cartera Plus. Hemos venido abordando el tema de los portafolios de inversión y hoy es uno más. Vamos a hablar hoy de cómo determinar si una inversión vale la pena, es buena desde su rentabilidad. Y pues para ello hay diferentes metodologías, muchos métodos. Vamos a centrarnos en algunos. Y entonces para ello vamos a comenzar con Daniel Restrepo. Juan, muchachos, ¿bien o qué? Bien. Bueno, sí, el tema de hoy es Hurrell Rate. ¿Qué es el Hurrell Rate? ¿O cómo lo entiendo yo? Básicamente el Hurrell Rate es un ratio que me permite incorporar como todas esas variables que me pueden hacer disminuir la utilidad o la ganancia que yo pueda tener sobre un activo, ¿cierto? Entonces, se puede incorporar o se puede evaluar en dos momentos diferentes, ¿sí? O que ex ante, ex post, o sea, antes de invertir, después de invertir. Ex ante lo utilizo simplemente para definir cuál es esa ratio o ese porcentaje máximo que yo tengo que considerar para que mi activo sea rentable en el tiempo. Y pues ex post, simplemente evaluar cómo fue efectivamente, eh, cómo se comportó efectivamente ese activo y cuál fue la rentabilidad real de esa inversión que yo tuve, ¿cierto? A grosso modo, acá se incorporan entonces lo que es la inflación, se incorpora el debasement, se incorporan impuestos, se incorporan costos, entre esos costos de oportunidad, ¿cierto? Y se incorpora pues como una tasa de riesgo, ¿cierto? Eh, no sé, si quieren vamos como uno a uno por cada uno de esos temas. Mira, pues yo traigo, más que irlos abordando uno a uno, yo traigo para acá entonces una imagencita que se le pidió a la IA, ¿no? Que es como la metáfora de la carrera de vallas o la carrera de obstáculos, Exacto. donde el inversor con su activo, ¿cierto? Tiene que surfear diferentes obstáculos o diferentes vallas y que eso, digamos que el surfear esos obstáculos, pues debería de darle da cuenta de que su activo ha suplido, superado cada una de esas vallas, entiendas en la inflación, el debasement, los impuestos, los costos, los riesgos asociados. Y una vez se entienda que superó todo eso, entonces se puede entender que hay una inversión que al menos ha superado esos obstáculos y se ha mantenido el poder adquisitivo. Y hablamos de poder adquisitivo, es porque es que aquí uno de los grandes protagonistas es el debasement, que no lo incluye en otros modelos de cálculo. Entonces, para eso, por ejemplo, ahorita nos centramos un poco en discusiones de uno a uno si quieren. Por ejemplo, yo me traigo Grupo Sura. Entonces, Grupo Sura, yo me traigo el comportamiento de Grupo Sura desde el 2021 y resulta que más o menos como a diciembre estamos con un rendimiento como del 391%. Entonces yo pues me hago un ejercicio muy sencillo en realidad, que lo voy a mostrar, lo explico y ya dejo el proyecto para que hablemos, donde alguien de pronto para en el 2021 compró 100 millones de pesos en acciones de Grupo Sura,
luego lo vendió en diciembre de 2025 y lo vendió a 391. A ver, si nosotros nos vamos a una utilidad bruta, ¿cierto? Nominal, pues nos dicen que 291 millones de pesos fue la ganancia, es decir, y que probablemente es lo que dicen la mayoría de personas respecto del activo, es decir, no, gané 291 millones de pesos con esa inversión. Vale, está bien. De manera bruta nominal, sí, podemos decir que eso es el ingreso respecto del valor de la compra. Pero es que resulta que nosotros ahí tenemos que tener entonces esa carrera de vallas, es decir, esos obstáculos que tiene que ir superando ese activo y que pues claramente van a disminuir esa rentabilidad que podemos observar desde lo bruto nominal. Por ejemplo, los costos asociados. Ponga el caso que yo esa inversión la hice por alguien, por intermedio de un asesor, de una comisionista, etcétera, que me cobra el 1% sobre el valor de la venta. Quiere decir que ahí hay un valor que me va a cobrar en el momento de vender porque es la ganancia de él también, ¿no? Incluso que eso viene después de impuestos, como lo habíamos dicho en el capítulo de impuestos. El DBIM más inflación. Aquí no me voy a meter en el tema metodológico de cómo lo calculé, pero fui y me calculé un factor combinado de ambos durante los periodos de 2021 a 2025. Y eso me dio un factor de 2.6. Entonces, me traje ese factor y eso me dio 262 millones de pesos. Luego nosotros podemos tener algunos que traje, pero no calculé, porque para la inversión no había lugar, como el impuesto de renta, porque no había lugar, porque es una inversión que se mantuvo por más de 2 años y ya se constituía como ganancia ocasional. En el episodio de impuestos en Estados Unidos vimos que en Estados Unidos es un año, aquí en Colombia son 2 años, entonces se considera como ganancia ocasional. Pero encima hay algo que se llama, perdón, hay un beneficio tributario que es que cuando uno tiene menos del 3% del total de las acciones de una empresa que está cotizada en bolsa y la vende y esa tenencia la tuvo por más de 2 años, no paga impuesto de renta. Por eso lo dejamos en cero. Impuesto al patrimonio, cuando uno tiene más de 2.000 millones de pesos en patrimonio, empieza a pagar impuestos. Supongamos que esta persona no lo tiene, para no complejizar mucho el ejercicio, pero sí tenerlo en cuenta porque es algo que se debe pues tener, ¿cierto? Hay otros impuestos, entre ellos el impuesto de industria y comercio, el impuesto 4 por mil, la seguridad social. En este caso, por ejemplo, seguridad social, industria y comercio no aplica, pero el 4 por mil sí, supongamos que movió, que todo ese dinero se movió por la cuenta y entonces hay un cobro del 4 por mil. Lo cierto es que una vez venimos a lo que debería por Jure Rey valer esos 100 millones de pesos, en el 2025 tenemos 268 millones de pesos. Es decir, esa utilidad, ¿cierto? En realidad, son 291 por ciento, 391%, pues en realidad no es tan alta. Nos disminuyó mucho, pero digamos que en el mercado no se escucha, no, tuve una rentabilidad de 300%, 400%, gané el 100%. Pues en realidad ya cuando vamos a indicadores un poco más restrictivos en términos del cálculo de esa utilidad o al menos de la actualización del poder adquisitivo, pues como vemos en este caso del Jure Rey, ya no es tan interesante. Ah, que sigue siendo muy interesante y una particularidad es que tenemos un caso que es súper ganador. Tenemos la bolsa colombiana, que es de las bolsas ganadoras en el último año, y dentro de la bolsa colombiana una de las acciones más ganadoras. Entonces estamos hablando en realidad en un caso extremo, ¿no? En un caso donde hay una acción que ganó mucho, que está en una bolsa que ganó mucho y que está en un periodo muy bueno para esa bolsa y ese activo. Yo dejo el caso ahí, pues como para no interrumpir mucho más la conversación, pero quería un ejemplo así de sencillo para ver no tanto la lógica liquidatoria, sino cómo funcionan esas vallas o esos obstáculos que uno va evaluando en la medida que va revisando la rentabilidad del activo. Algo que me gustaría que habláramos es que el rate puede ser flexible a que se le agreguen otras erogaciones. Por ejemplo, creo importante ahí que agreguemos la de la TRM, porque si usted normalmente invierte en broker, ¿qué le pasa? El peso colombiano, usted compra el activo, es el dólar. Ujú. Y si usted compró al año pasado a una TRM de 4.400, 4.500 y hoy está en 3.500, usted perdió mucha plata. Entonces, pienso que ese es un mínimo que también hay que meterle, en nuestro caso, al hero rate. Que incluso eso lo habíamos conversado también en episodios anteriores, y es que
uno generalmente no hace este tipo de evaluaciones con TRM o no hace dentro de sus planeaciones esos ajustes por TRM. Estamos en un contexto en el que la TRM ha disminuido en Colombia, eso quiere decir que el peso se ha revalorizado y eso pues impacta, dependiendo de la estructura de mi operación, me puede impactar positivo o negativamente. No, el indicador de alguna manera es muy interesante porque acoges, digamos, ciertas primas o ciertas tasas que me ayuda a captar también el tema de la incertidumbre, ¿cierto? Porque de alguna manera pues va tomando correcciones de mercado, va tomando fragilidades del proyecto. Yo, yo pensaría que ahí tenemos que tener algo muy en cuenta, agregándole también esa flexibilidad de las primas, como lo habla Daniel. También sería tener muy en cuenta la prima de liquidez, o pues, o también se conoce como prima de iliquidez. Porque, a ver, es muy interesante cuando nosotros hablamos de utilidades, llámese una utilidad bruta, nominal, operativa o neta o después de impuestos, pero también hay que entender cuál es la facilidad del activo invertido para convertirse realmente en cash, o sea, en líquido. Ujú. Porque hay muchas ocasiones donde, claro, yo tengo unas ganancias, tengo unas atribuciones de inversión muy interesantes de ciertos activos, pero en la manera en la que yo tengo que gestionar, en la manera que yo tengo que generar esfuerzo para poder recuperarlo, cuánto tiempo lo lleva y realmente cuánto me va a generar mayor costo, que a veces son esos costos invisibles que uno no alcanza a, a percibir, ¿cierto? Entonces, la ventaja ahí del unit rate es que, hombre, a medida que yo voy conociendo más mi inversión, voy conociendo más el negocio, voy conociendo más la estructura del mercado donde me encuentro, voy identificando nuevos riesgos que yo voy a ir ajustando a este indicador y de alguna manera me va a permitir no llegar a ese error que vos comentaste. Hombre, a veces unos retornos que uno dice súper altos, pero es porque yo no estoy midiendo todo en lo que me va a impactar el sistema o en lo que me va a impactar el entorno de la inversión, ¿cierto? Entonces, básicamente, ahí yo digo que eh, yo cuando, pues, al menos de mi punto de vista, cuando yo voy a hablar de Hiller Rate, yo no me voy a centrar básicamente en esperar cuánto es que me va a retornar una inversión, no, sino la comparativa real de que, hombre, estoy dispuesto a invertir o estoy dispuesto a entrar en este negocio cuando entiendo que estos son los riesgos. ¿Y por qué es importante? Porque, a ver, cuando uno habla en la teoría de inversión, uno siempre ha escuchado lo más básico que es analice y proyecte de inversión, cuánto va a ser su retorno, conceptos muy financieros que me disculpan los que de pronto no los tengan muy claro, pero conceptos como una TIR, como un valor presente neto, siempre lo más básico que uno entra a evaluar. Pero la pregunta es, hombre, ¿será real que cuando ese retorno no supera ese costo de oportunidad que yo espero del negocio, realmente me está diciendo, ojo, no invierta ahí? Y hay casos en el mercado que nos han dicho, quizás estemos equivocados en eso, porque cuántos empresarios, a pesar de que inicialmente ese retorno no supere, pues, realmente ese costo o ese riesgo que yo estoy tomando, cuántos están dispuestos a sacrificar esa rentabilidad inicialmente porque esperan inversiones a muy largo plazo. Vos meterías un costo de oportunidad como un factor ahí en el hit rate, entendiendo que normalmente los activos que uno invierte no es en renta fija. O sea, la mayoría vamos por renta variable, ya con la diversidad de activos que hay. ¿Meterías un costo de oportunidad de renta fija dentro del hit rate o no lo ves ahí como justificable? Sí, sí, yo lo metería. Yo lo metería como un costo de oportunidad, inclusive eh, viene siendo más ajustado bajo otras alternativas de costo de oportunidad. Lo hemos hablado que básicamente cuando se están haciendo análisis muy básicos de inversión, solamente toman temas de inflación y riesgo y un riesgo sistémico aceptado por el inversionista, pero como lo decías, el Hewlett Rate realmente tiene demasiadas primas que yo puedo incluir y me queda muy bien como un costo de oportunidad. Yo diría también, Dani, que, hombre, yo, Andrés, tomaría el Hewlett Rate como metodología, tomaría algunas bases, pero yo
tomaría más, pues yo digamos, tomaría otros tipos de indicadores, otros tipos de cálculos, como decir un KPM, que será tema pues en otra ocasión cuando me inviten, que sería muy feliz volver por acá, pero como una base inicial para poder medir un negocio, el Euler Rate es muy interesante. Y complemento ahí, Dani, con algo, y me parece muy chévere, es que cuando nosotros estamos hablando de renta variable, hay que analizar con mayor profundidad el portafolio a lo que yo, pues, en donde yo quiero invertir, porque de alguna manera, cuando estamos hablando de portafolio, tenemos que identificar la diversificación del mismo para entender el riesgo que esto conlleva, ¿cierto? Y adicional es que de alguna manera sabemos que hay activos dentro de esta renta variable que, como lo decía ahorita, lo empato con el riesgo de liquidez, que en estos momentos quizá generen cierta dificultad para convertirlo en dinero, ¿cierto? Entonces, me parece muy interesante, es una buena manera de entender cómo aceptar inversiones y no solamente quedarnos con esas inversiones que quedan muy buenas en el papel, no, tomar estos datos reales de mercado y poder aterrizar más los cálculos o la visión o la proyección de lo que yo espero del retorno de la inversión. Andrés, Hay por agregar simplemente algo, con lo que decía Dani, quizás ahí, digamos que el costo de oportunidad viene a ser como el punto de partida para determinar como ese porcentaje de riesgo que yo voy a calcular, ¿cierto? Entonces, como base tengo que algo que no tiene riesgo alguno, pues ya me entrega una rentabilidad de tanto, ¿cierto? Entonces, yo por el riesgo que voy a asumir, sea por un mercado específico, sea por un activo específico, o sea por un negocio en específico, de esa base, ¿cuánto adicional estoy dispuesto o requiero para asumir ese riesgo adicional que estoy obteniendo, ¿cierto? Pero eso, digamos que específicamente en el Fever Rate, es No, no, no. simplemente uno de los criterios a evaluar dentro de los diferentes criterios que tiene, ¿cierto? Como veíamos ahí, pues digamos que muchas veces se utiliza el Hero Rate, sobre todo es como para construir portafolio de inversión, ¿cierto? Simplemente me dice, para usted elegir los activos de su portafolio, tenga en cuenta simplemente que usted tiene que tomar eh, anualmente, o sea, que usted va a tener un porcentaje de IPC, ¿cierto? Que se le va a disminuir ahí, que va a tener un debasement, que va a tener unos costos, que va a tener un impuesto y que además de eso, como les decía, por el riesgo que usted va a asumir en un mercado, en un activo específico, entonces defina cuál es ese porcentaje adicional de riesgo que usted le va a sumar a ese ratio, ¿cierto? Y con base a eso, entonces le dice a uno, vea, usted tiene que vencer como mínimo anualmente un 40%, ¿cierto? Entonces, a la hora de yo ir a buscar esos activos que van a ser parte de mi portafolio, yo tengo que ver qué activos me van a vencer ese 40% para que mínimamente sea rentable en el tiempo mi inversión. Por ejemplo, algo ahí para añadir, Dani, Gatorade no, no hay que hacer la aclaración que no es solo para acciones, criptos, Claro, activos de mercados. Por ejemplo, en el caso para medir la propiedad raíz, un proyecto de inversión de propiedad raíz, el promedio está que entre 10 y 15 años de inicio a fin en la adquisición, y sobre todo si usted lo ve por plusvalía, para comprarlo por la plusvalía, hay que tenerlo más en cuenta. Y que se le debería añadir también ahí como otra tasa para analizarlo, es el costo financiero, porque al final, si usted no se fue por la plusvalía, llevar ese valor, afectarlo por el dividendo, sumarle la inflación, yo con eso tengo mi debate terrorista, todo está así, y quítele el costo financiero, pues el asunto de la propiedad raíz no pensaría que tendría como viabilidad con base al tiro de. Obvio, ahora en las propiedades que sí, pero en promedio muy pocas. Andrés, este riesgo de liquidez generalmente ¿qué impacta? Es decir, a la hora de uno evaluar inversiones, sectores, actividades, generalmente ¿qué se ve impactado por eso? ¿O qué actividades o qué inversiones se ve impactado por eso? eh, o mejor dicho, contarnos particularidades de ese, porque a mí me interesa mucho, porque pues la idea es afinar muchas herramientas
para la medición de rentabilidades, y este riesgo de liquidez es fundamental en inversiones, en activos financieros, en activos de alto riesgo. Generalmente, ¿qué metodología se utiliza ahí y qué impacta dentro de lo que has visto en tu práctica del día a día? A ver, Juan, mira, el, el riesgo financiero, el riesgo de y liquidez, perdón, básicamente, a ver, vamos a salir un poquito de los activos, pues, que hemos mencionado y Vale. voy a empezar desde una base un poco quizás más aclaratoria para que ya lleguemos, nos centremos en este tipo de activos. Supongamos que estamos hablando de una inversión donde me involucra de alguna manera eh, inversión accionaria en alguna empresa, Ujú. supongamos, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta de base para llegar a una respuesta ¿es necesario o es importante analizar cuánto es la generación de liquidez de la empresa en la cual yo voy a invertir? Entonces, ¿cierto? Ahí en ese punto llegamos a entender de que de alguna manera cuando hay empresas que generan muy buenos resultados en ganancias, en utilidades, pues no significa que sea una empresa que genere un crecimiento sostenible o que genere unas bases sólidas para permanecer en el mercado, porque muchas veces no tiene liquidez. Ujú. Entonces, una de las estrategias o una de las formas que llegan los inversores a poder entender y a poder plasmar su riesgo frente a la inversión es evaluando qué tanto realmente el flujo de negocio genera liquidez, revisando temas de cartera, temas de tiempos de recaudo, revisando también tipos de clientes y riesgo de los clientes en los cuales la empresa, con la cual la empresa opera, y eso les lleva a permitir generar un cálculo de una prima que el mismo inversor tiene libertad de expresar para poder de alguna manera llegar al negocio, ¿cierto? Entonces, sobre el riesgo de liquidez es muy alto, es una empresa que de alguna manera siempre va a estar sobreapalancada con terceros, va a estar sobregirada con bancos, o de alguna manera va a estar generando demasiados descuentos por pronto pago porque la liquidez no fluye. Eso genera un riesgo para el accionista porque en algún momento me va a decir, siempre va a estar por encima de la continuidad de la empresa a que yo pueda obtener mis retornos de manera segura, ¿cierto? Eso desde el modo empresarial. Ahora, si nosotros lo vamos a ver desde los activos pues, que hemos estado mencionando, como, no sé, y ahí también le pido mucho la ayuda a Daniel Zapata y pues a todos ustedes, es, hombre, esos activos como, digamos, criptos, digamos, ciertos elementos de un portafolio, por ejemplo, unas ETFs, etcétera, ¿cierto? ¿Qué tan fácil es para mí convertir esa inversión en liquidez? ¿Cierto? Porque de alguna manera he escuchado también y he visto que cuando uno quiere, digamos, hombre, no sé, quiero vender o quiero comprar, hay ciertos activos que tienen ciertas restricciones para que, hombre, no sé, hay que generar ciertas solicitudes, hombre, no sé, hay que hacer ciertos, digamos, ciertas comunicaciones para que hayan oferentes frente a las acciones o frente al activo que yo tengo. Entonces, para un inversionista todo eso es clave, porque de alguna manera, si el flujo del dinero se me demora, pues yo voy a perder oportunidad para generar otras inversiones. Eso es como les dije ahorita, eso es lo que nosotros llamamos a veces costos financieros ocultos que están derivados del tiempo. Y más aún cuando hay factores importantes que no paran, que de alguna manera pueden ser muy riesgosos su cambio, lo hablan ahorita ustedes como una TRM, donde si yo espero generar ciertas inversiones antes de que el mercado cambie la planeación que yo tengo, pues de alguna manera liquidez o esa falta de liquidez me va a afectar a mí, ¿cierto? Entonces, inclusive hoy en día se considera que el riesgo de liquidez es mucho más importante que a veces el riesgo país. ¿Por qué es más importante? Porque de alguna manera cuando yo ya tengo riesgo de mercado y tengo tasa mínima libre de riesgo en mis evaluaciones de costo de oportunidad, yo ya casi que lo tengo algo contemplado. Pero la liquidez es un punto fundamental porque a veces es por la misma ineficiencia, si lo hablo de empresas, o a veces es por los mismos trámites que tengo que hacer frente a otros activos. Por eso yo ponía sobre la mesa ese riesgo, porque me parece fundamental. Me parece súper interesante este tipo de análisis, por ejemplo, para los VC, los Venture Capital en cripto, que invierten en fase inicial de los proyectos
pero realmente están atrapados por política monetaria del proyecto durante varios años o a ciertas condiciones. Pero si es capital que está ya retenido, mientras tanto el token fluctúe, aumente, disminuya y ellos atrapados con la posición. Qué chévere, me Ahora, gusta. Juan, por ejemplo, en teoría, lo que para responderle rápido, Andrés, pues todo depende del tipo de inversión. O sea, si vos vas a hacer inversión activa, Ujú, tú mismo a título personal por el broker, pues para eso está la bolsa, para que sea cámara de contraporte y siempre haya quien te compre. Ahora, si lo vas a hacer por medio de un gestor, la mayoría sí se cubren en la salud, de que justifique ellos pues, gestionar tus fondos y en promedio está entre 1 a 2 años ujú. la gestión mínima de tiempo. Y si lo sacas antes, te van a cobrar una comisión importante. Hay Ahora, como para hacer que más, uno bloquea, los tokens que uno bloquea, para staking. O sea, sí, sí, pero para hacer ácidos, digamos, para castigar también, porque nosotros, la mayoría nos gusta cripto, unos más que otros y últimamente menos, pero nos gusta. Uno sabe que la plata en cripto, usted el retorno lo ve yéndole muy bien en 2 años, yéndole muy bien. Ahí, en teoría, hay liquidez. Usted puede sacarlo, pero usted sabe que eso no le va a capitalizar como ujú. quiere. Entonces, debería uno también tener esa parte en cuenta. Sí, que uno quiere empezar a acumular en ciertos niveles, pero usted sabe que eso ahí se le va a estar 2 años muy abajo y que va a empezar a subir para usted ya empezar a dar salida, pero que hay un tiempo que hay que, y que tampoco puede decir, no, pues es que como va a subir tal día, entonces espero hasta allá. No es tan fácil, porque si fuese tan fácil, pues todo el mundo lo haría así. Hay algo, Juan, que me parece muy interesante y ahí te involucro porque inclusive me gustaría pues, saber pues, cómo ves este lineamiento. Cuando nosotros estamos hablando del Hiller Rate, pues estamos hablando de la composición del riesgo con mi capital. Eso es claro, ¿cierto? Estoy hablando de una inversión con mi capital. Si yo determino que lo que yo observo a través del Hiller Rate es muy alto y es muy riesgoso para mí, ¿qué tan válido sería, por ejemplo, listo? Yo ya sé que es una evaluación con mi capital, pero cuando yo involucro capitales de terceros, donde yo lo que hago es apaciguar el mío, pues, o el riesgo de mi capital, ¿cierto? Y me apalanco con ellos. Y entonces, nosotros sabemos que cuando yo me apalanco con terceros, y terceros puede ser cualquiera, otros inversores financieros, ya mire, traigamos a la mesa, hombre, me involucro con conseguir capital con bancos o con entidades financieras, yo ahí ya tengo otros beneficios, ¿cierto? Porque también me va a llevar a una estructuración y a una planeación tributaria que me va a ayudar a volver a analizar el retorno de mi negocio, porque voy a tener unos beneficios, voy a tener una manera en las cuales yo voy a tener unos descuentos, un escudo fiscal que se vuelve interesante. ¿Por qué menciono esto? Porque claro, nosotros estamos viendo que es una partecita que involucra la inversión, mi capital. Pero cuando yo tengo capital de terceros, estoy involucrando otra partecita que lo que es normalmente en las empresas nosotros conocemos como una ponderación del costo del capital de la inversión, que también lo conocemos con un término de WACC, y eso me va a llevar a que el costo general de la inversión sea menor. Vamos a poner el siguiente panorama. Supóngase que yo tengo 1.000 millones para invertir, ¿cierto? Y revisando un proyecto A y un proyecto B, yo veo que el proyecto A requiere un buen capital a invertir, supongamos que hasta los 1.000 millones, pero tiene un hurdle rate muy alto. O sea, tengo un riesgo muy alto porque lo he analizado. El riesgo pues del mercado, el riesgo de ese sector, pues todo. He analizado todas las primas posibles. Entonces yo digo, vea, y tengo una alternativa B donde no es tan riesgoso, pero de alguna forma yo también podría invertir ahí. Yo apalancándome, en vez de utilizar los 1.000 millones para la empresa A, me apalanco con terceros y invierto en la empresa A y ya con mi capital invierto en la empresa B, que es menos riesgo. ¿Y qué es lo que pasa? Si algo pasa con la inversión a la final, ¿de quién es el capital? Con el, pues del tercero con el que me apalanqué. Y la Pero ventaja es que Andrés, si yo me sé apalancar, voy a tener ciertos beneficios fiscales que de alguna forma me van a ayudar. Lo veo yo no pues lo como veía por ese tanto así. lado. Yo no lo veo tanto así. Yo el Silver Ray lo veo no tanto por el lado del riesgo, sino por el lado de
justifica o no hacer la inversión. Y en ese sentido, el punto tuyo a mí me gusta, ¿en qué sentido? Pues si yo me puedo descontar como el escudo fiscal que hacemos para el financiamiento de las fuentes del capital, lo podemos llevar al Zero Rate, entiendo el punto. Porque de cierta forma, pues Juan, en eso, por eso sabiendo en eso, necesitamos a Juan, traer dinero prestado, me hace escudo fiscal al momento de descontar Zero Rate, supongo, ¿cierto? Pero más que medir si esta es más riesgosa o no, yo pienso es como la viabilidad del proyecto, ¿cierto? Porque a partir de que supere estas tasas, estos puntos, ¿me sirve o no me sirve? Dani, Eso es la traducción de Hurry Rate. Exacto, Dani, exacto. entonces, por ejemplo, Hurry Rate yo lo tendría también que comparar con una inversión rentable. Es decir, no sé, ¿me supera el Hurry Rate? Sí. Después de superarme el Hurry Rate, me supera la inversión como si lo hubiese invertido en tal activo que yo sé que voy a la fija, el oro, por ejemplo, que ha estado tan en boga subiendo. Era lo que les planteé al inicio. Hurry Rate no tiene una tasa de costo de oportunidad, Ujú. pero deberíamos incluirlo, porque yo sé que en algo de una renta fija o un activo refugio, yo tengo cierto nivel de rentabilidad, pues debe superar también ese activo, Venga, esa inversión. antes de que Andrés se nos vaya y despedirnos, una pregunta para Andrés. Antes de que te vayas, Andrés, ¿vos consideras conveniente que el Hewlett Rate considere al mismo tiempo debasement e inflación? ¿Vos crees que es una redundancia o que sí protegen o busca al menos evaluar riesgos diferentes? Realmente para mí, a mí me parece que es una redundancia, porque de alguna forma el basement te está hablando de las condiciones inflacionarias y también condiciones monetarias. ¿Qué es lo que pasa? Eh, o sea, para mí puede uno entrar en el riesgo de que cuando uno calcula el basement esté volviendo a sobrecargar inflación, cuando uno, pues porque me estás diciendo basement más inflación, ¿cierto? Eso es lo que te entendí, basement más Sí, sí, inflación. sí, ambos. Ok, eso no, pero es que ya en sí el basement debe tener la inflación. Porque, por ejemplo, el presidente de Colombia nos acaba de, vía decretazo, ¿cierto? Nos acaban de Sí. incrementar 23% el salario mínimo. Hay empresas que tendrán que hacer un incremento de precios al consumidor, a su cliente, para poder cubrir el salario mínimo. Ahí entiendo que puede impactar inflación, pero no Sí. necesariamente esa inflación la está impactando la emisión monetaria. Ah, no, ahí sí la emisión monetaria Ujú. no, no necesariamente. Entonces, mira que, o sea, puede darse que sí, que la inflación pueda deberse por emisión, pero también puede darse que es que esa inflación es producto de otras cosas y no necesariamente de emisión, de M2. Entonces, ahí es donde yo quedo como, ¿en qué caso sí, en qué caso no? ¿Cómo matizar eso para llevarlo al modelo y que uno pueda al menos tener una certeza? Mientras tanto, yo lo seguiría calculando por aparte. Dani, no te escuchamos. Por, por sensibilizar el indicador, sí debería uno ponderar esa proporción de la inflación que se genera por el debate, para no hacer una doble cuantificación Sí, del mismo Sí, factor. yo pienso igual. Acuérdate sí, porque que estarías castigado. ese dato lo sabrá el equipo técnico del Banco de la República. No, Hay que buscar cómo se llega allá. Señores, ¿algo más? Dejamos ir a Andrés y nos despedimos de una vez. Sí, tengo reunión ya. Señores, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy chévere el tema y siempre dispuesto para que debatamos y hablemos de, de todos estos conceptos que a la final, hombre, se podría decir, al menos yo personalmente no soy experto inversionista, pero de alguna manera, con lo que uno ha visto desde las posiciones desde el mundo empresarial, desde las posiciones pues de amigos inversionistas, que tienen, digamos, ese doble rol, a veces capitalista y a veces financiero, que me parece muy interesante en algún momento hablar cuál es la mejor posición para un inversionista, si capitalista o financiero. eh, de alguna manera le da a uno, pues nos da a entender que la estabilidad, la posición de un país, las condiciones políticas y monetarias son fundamentales para que realmente el flujo del mercado, y especialmente donde nosotros estamos, que no podemos hacernos ajenos, Colombia, realmente se vuelve muy importante porque de alguna manera nos ayudaría a mitigar
esos problemas como lo mencionaste, Juan. Hombre, de alguna manera hay incremento del salario mínimo, cómo impacta a las empresas y qué debe hacer el mercado o qué deben hacer los sectores para poder mitigar un poco ese impacto y mantener el dinamismo de mercado como tal, o el dinamismo de consumo. Entonces, antemano, muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Listo. Vamos hablando, pues, un abrazo Ok, para todos. gracias. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.